Pero, señor, si es de noche... Ni siquiera se sabía si eras vos, te digo. Podía estar podía ser ahí. cualquiera. Para mí no es él. No es. Pero Para sí, mí que uno señor. cualquiera. A ver, decí, es un pequeño paso, decí. Es un pequeño paso. No es él ni ahí. Yo no ni ahí. diría, si fuera usted no diría nada. Claro, ahí está, ¿viste? Muchas gracias, Luis. Yo no soy Luis, soy Armstrong, señor. Sí. Dale, Y soy el hombre, no soy el de la trompeta, ni... No me diga. No me estará confundiendo, ¿no? Es la fichera, no es yo Collins, creí que la ¿cómo? gracia que tenía este astronauta es que tocaba la trompeta. Claro. Pero ahora que ni siquiera eso... Y que habían dejado a un negro al es espacio, un gil, imagínese. discúlpeme, Claro. pero usted es un gil. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, un placer Muy haber lindo, estado muy aquí. lindo. Aplauso para el músico. Saludos a ella, Saludos, saludos. A ella. Hay una pausa que nos está llamando, ¿eh? ¿En serio? Bueno, entonces, Vamos. hagamos una pausa. Permiso. Señores, vamos a hablar hoy de François Villon. ¿Quién era François Villon? Un poeta. Un poeta. Un gran poeta libertino. de hace mucho tiempo, un poeta del siglo XIV. Así que nos ubicamos acá en París, al principio del siglo XV, dice, bueno, ¿qué quiere? Bueno, si estuviéramos realmente allí en París, en el siglo XIV o XV, veríamos una ciudad que vivía inundada, pero de penurias, que es mucho peor que el agua. Los estudiantes mendigaban por las calles, en tanto que los mendigos estudiaban en las universidades. Bueno, el caso es que París era una porquería. No había japoneses, ni turistas, nada. París era un fin de fiesta. Dice, solo en París, en un año, la peste bubónica qué rico. llevó a la tumba a 50.000 personas. Bien hecho. Llevó a la tumba, es dudoso también, porque ni siquiera esa gracia alcanzaba. Los suburbios se veían asaltados por lobos. Ya por ladrones es malo, por lobos es malísimo. Lobos hambrientos Ladrones. en el suburbio de París que devoraban a hombres y mujeres. ¿Vio cómo son los lobos? Sí. Que no hacen ninguna distinción de sexo, credo, O en la... eso. En Para los aquel estudiantes lugar, que estaban mendigando. y por esos tiempos, nació el señor François de Moncordier, conocido como el más célebre baladista y poeta del siglo XV. Era el año 1431. Sus padres eran muy pobres. Para poder alimentarse, François había empezado, antes de cumplir los 10 años, a afanar en los comercios. Muy bien. El padre de François murió cuando él tenía 12 años. La madre, desesperada, lo dejó en la casa de un pariente lejano, es decir, desesperada por deshacerse de él. Este pariente lejano era párroco, el párroco Guillermo de Villon. Y este párroco Guillaume de Villon. fue el que le dio Fonto. su apellido, ya que, como hemos dicho, el apellido de nuestro François era Moncordier o algo así. Incluso con la esperanza de hacerlo cura a François, para sacarlo de la mendicidad y el robo, lo anotó en la escuela de París. La enseñanza allí era religiosa y se recibió de bachiller y maestro. Dejó la universidad hecho un erudito de primer orden. Miralo vos a François. Un chorrito. Sabía muchísimas cosas y era ya un gran escritor. En vano, su tutor, nuestro pobre y querido Guillermo de Villon, el capellán de San Benoit, el que lo anotó en la universidad, bueno, en vano este pobre hombre le imploraba que pusiera fin a aquella vida disoluta. En la campiña de París se convirtió en miembro y jefe de una banda de hermoso nombre, la Banda de los Caballeros del Puñal. Eran unos asesinos que tenían la delicadeza de ponerse un nombre, y uno tan bello, ¿no? Entonces no pueden ser tan malos. La vida de estos caballeros era la siguiente. Forzaban cerraduras, vendían perlas falsas, trampeaban con los naipes, asaltaban viajeros en los bosques. Según las fábulas, alegraban el camino de los campesinos con sus canciones y de paso seducían a sus mujeres. Dios, dale a mi patria unos chorros como estos. Bueno, al fin, gracias a la diplomacia de su padre adoptivo, el ya mentado Guillermo de Villon,
nuestro François pudo volver a París y allí se enamoró de Catalina. Esta era una muchacha de ojos penetrantes y cáustica lengua. Casi lo leo al revés. Pero bueno, no le fue bien al pobre François. Ella se entregó a sus brazos, gozó de su literatura y luego lo abandonó por un amante más rico y poco versado en letras. Ay, bueno, sí. es el mundo. Sucede. Dicen que esta desgracia de Villon fue la comidilia de Lampa parisina. Claro. Bueno, todos se reían de él y entonces se enojó y se fue de París otra vez. La cena de despedida que le brindaban sus amigos en la taberna de la Mula terminó mal, naturalmente. Con las cabezas saturadas de alcohol, los muchachos tramaron algo como fin de fiesta. Pronto se vieron 5 sombras silenciosas que se alejaban en dirección del colegio. Habían decidido asaltar el colegio. Muy bien. El Colegio Nacional Buenos Aires, me claro, imagino. es el que se le dice el colegio. Luego, Así fue. Saltaron los muros, ingresaron en los aposentos del rector, que dormía en el colegio. claro. Duermen, los profesores duermen en los colegios, Sí, ¿no? naturalmente. En la sala de mapas, por ejemplo. Siempre los Duermen y sospeché. gozan allí, claro. Bueno, y el caso es que se llevaron de allí cuánta reliquia y oro encontraron. En ese tiempo los colegios estaban llenos de reliquias, no como ahora. No. Bien, luego se dividieron las cosas, se separaron, Villon se fue a Anjou, temeroso de la Guardia Real, durmió casi un año en los graneros abandonados. Habrá dormido durante casi un año, noche tras noche. Claro, no todo el No año. que se acostó y se levantó un año después. Nadie está tan cansado. A veces se perdía entre los labradores y los divertía con satíricos versos. Parece que Villon cantaba maravillosamente bien. Es chorro, pero es cantor. Sí, claro. Así siguió arrastrando sus pies llagados por el polvo y el barro, siempre rajando de la policía, cada tanto iba en cana, pero por pequeños hurtos que cometía en pequeños pueblos donde nadie lo conocía. Entonces lo encerraban en pequeños calabozos y le Con daban pequeñas penas. pequeños azotes. El caso es que la humedad de aquellas celdas, eso sí eran pequeñas pero húmedas, lo enfermó de tuberculosis. En 1461 lo apresaron por irse sin pagar de una taberna. Dijo el tipo, ya me cargué a 5 o 6 y me llevan preso por un pagadiós. Bueno, y esta vez no tuvo suerte, los guardias lo conocían, lo trasladaron a París, allí quedó encerrado hasta que se dictara la sentencia, y allí en la cárcel Villon escribió sus obras más importantes. El Pequeño Testamento, el Gran Testamento, escribió baladas en jerga, una especie de lunfardo, de lunfa, digamos, sí. sí. El primero de sus libros se disculpa por su vida ruin. Empieza así: perdón por mi vida ruin. Villon tenía la certeza de que el dolor era su esencia y aquello que lo constituía. Y escribió: no hay vida sin sufrimiento. Los hombres ricos, pobres, mendigos o ladrones corren todos la misma pena. Cada aventura nueva que corremos no es sino otro paso hacia la misma muerte, y eso es trágico y penoso. Villon, en su obra El Gran Testamento, dio cuenta de una enorme mezcolanza de lo sublime, lo sórdido, y terminó con un epitafio para su propia tumba, que decía: este Aragán ha devuelto su cuerpo a la tierra. Los gusanos no hallarán mucha carne en él, porque ya el dolor lo ha roído hasta bien cerca de los huesos. Bueno, señores, escuchemos a Jorge Dorio. ¿A quién quiere dedicar esta? Estaba pensando, Alejandro, que François Villon, que es una figura, a mí, digo, me parece ciertamente simpático, no me gusta tanto su poesía, que tiene bastante de ese ingenio chusco, que eso es lo que más se le ha festejado, a diferencia del poema que usted nombraba recién. Pero, digo, pensemos que para esa época también había otra gente que ya se había dedicado a vidas múltiples. Estoy pensando en un amigo de este programa como Dante Alighieri, que un rato antes no solo había había empezado a inventar el italiano verdadero, desde el toscano, sino que había entrado en guerras, había incluso amado en vano a mujeres que no le daban bola, lo cual lo hace más interesante, y había escrito la comedia, la Divina Comedia. Pero digo que François Villon es el que inaugura una especie de parentesco ciertamente
peligroso y malsano, que seguirán mucho tiempo, muchos siglos después los surrealistas, por ejemplo, los músicos de jazz, que es aquel que vincula la producción de arte, ya sea desde la interpretación, con el vicio. Y digo, y hay un problema. Porque creyendo que uno es consecuencia del otro. Sí, y en general, es un error gravísimo. En general uno es a pesar del otro, Claro, digámoslo claramente. claro. Esto no a la inversa tampoco funciona. Yo estaba pensando en Thomas Stearns Eliot, un gerente de Lloyds. Sí, no necesariamente tocar el acordeón te convierte en cocainómano. Claro, pero tampoco el hecho de ser gerente de un banco te convierte en un poeta. Eso es un pensamiento todavía más peligroso. Claro. Que es necesaria la ingestión de narcóticos para tocar bien. No me aprietes bailando, no me aprietes. Pero digamos que por otra parte, ninguna cosa garantiza la escritura de los poemas de Eliot, los de Pound. Pensaba al final qué curiosa la relación con la figura de Discépolo, que murió un poco después, pero con la misma tristeza. Y básicamente, digo, esta historia que aparece en otros personajes de manera más contundente. Jean Valjean es un tipo que viene de Lampa y después encuentra un camino, pero no hace alarde de ese camino, porque tampoco la conquista de sí mismo es algo para alardear, sino es una conquista en vano. Quiero decir que vendrán tipos como Baudelaire después. Me impresionó esto de lo que decía de los lobos. ¿Sabe que hay una canción de Reggiani que la gente canta, repite, como hablando de los nazis, que se llama Los lobos entraron en París, les loups sont entrés en París, y que en realidad venían esas cosas. En una época entraban como animales, después entraban como nazis, como ha pasado también en la Argentina. Y digo que, en cualquier caso, parece ser que la condición de chorro es quizás la que lo redime más, porque entre tantos perfiles de personalidad, la condición de chorro le daba un carácter profesional, cosa que la escritura no tenía en esa época, y quizás esto explica la cantidad de buenas obras. Del mismo modo, digo, había otro tipo que vendrá un poco después, John Donne, que era clérigo, y además poeta, le gustaban las minas también, y que algunos del amor. Pero básicamente, me parece que lo interesante de esta gente es que lo que ha quedado, además de esa suma de anécdotas que, digo, son simpáticas ahora. Las noches de frío no son simpáticas. No, claro. La resaca del alcohol no es simpática, las miserias de la droga no lo son. Digo, poder separar después que esas escenas de la vida bohemia que vimos en una obra no son felices en general. No. Y que en todo caso está muy bien la juerga y hay que disfrutarla. Y lo que es lindo es la obra, claro, el libro. Exactamente, la poesía. Pero la vida de aquellos personajes, de aquella Musetta y de Musetta, Mimi, Alfredo y claro, todo eso era una vida de porquería. Una vida miserable. Por eso digo, festejemos la poesía de Villon y dejemos que el resto se transforme en una música inmortal para festejar aquello que algunos dicen con una sonrisita que se llama loca bohemia. Señoras, señores. Adelante. Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, cómprese un departamento. Ahí está. Sí. Nuestra habitual sección destinada a informar a quienes desean comprar un departamento, una casa, una propiedad, acerca de las condiciones, de los peligros, los precios, cómo no dejar que la engañen, señora. Sí. ¿Cuántos metros tiene? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Estamos con el arquitecto Bolastegui. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Arquitecto, constructor de Sí, numerosas obras. Esta obra al pie de la cual estamos, Sí. ¿la está construyendo usted? Por supuesto, sí. No, está medio torcidita. Yo la veo inclinada y esa rajadura también es raro, ¿no? No, la fachada es un homenaje a la Torre de Pisa, Ah, Qué claro. vivo, claro. pero ¿Y la es rajadura? una ilusión óptica. ¿Vio cómo está construido? Sí, sí. Parece, pero Parece, sí, parece incluso Sí, que mal se hecho. cayeran pedazos de mampostería, pero Sí, no. pero no, es Ese una- señor que está ahí con la cabeza rota es una ilusión óptica. Un trompeleil.